Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy. Esta facultad está tomada por estudiantes en el plan de lucha que viven todas las universidades del país. Por eso consideramos oportuno reflexionar sobre la crisis que vive hoy la educación. De pensar si esto es de este momento que estamos viviendo solamente, o son de los desafíos que plantea la realidad, o si somos deudores o estamos repitiendo de la experiencia del pasado. Por eso al respecto les he invitado a la profesora Laura Gutiérrez, profesora de la Universidad de La Plata, que formó parte del equipo de investigación de la profesora Tiste en el trabajo presente y pasado de las políticas socioeducativas. También tenemos al profesor Cristian Aguilar de la Universidad Nacional de Tucumán, quien actualmente es director provincial de las políticas socioeducativas. No, al respecto, me gustaría por ahí que comencemos haciendo un recorrido histórico del sistema educativo, ¿no? ¿Cuáles han sido las políticas educativas en cada momento? ¿Quiénes han tomado las decisiones y las acciones? ¿Qué sujetos sociales hablamos, ¿no? No sé si alguien de ustedes puede contestar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Nati. Y sí, hablar de historia es importante. Así podemos recordar que el sistema educativo en diferentes momentos ha tenido diferentes miradas y diferentes intervenciones. Las políticas fueron dadas desde una mirada, desde una perspectiva. Y en este transcurrir histórico varían los alcances de aquello que el Estado decide como objeto de sus intervenciones, y aquí es donde pone particular énfasis en si hace amplia o disminuye la cobertura y su apoyo, qué tipo de políticas voy a brindar, qué tipo de políticas públicas, qué tipo de ayudas sociales puedo brindar yo a este sujeto que también tiene una manera distinta de ver de acuerdo al momento histórico por el que atraviesa. Si nosotros recordamos la Argentina en 1880, tenía una mirada distinta, ¿sí? En la Argentina la escolarización en ese momento era estructural e histórica, y ha sido justamente la primera política pensada de manera sistemática desde el Estado-Nación. Acá tenía protagonismo puntual el Estado-Nación, ¿sí? Lo que se pretendía, lo que se quería era homogeneizar a la población. Recordemos que teníamos diversas culturas de inmigrantes que llegaron a nuestro país, escapando de una guerra, del horror de la guerra de los países europeos, y teníamos diversidad de pueblos, diversidad de culturas, diversidad de lenguas. Entonces el discurso pedagógico normalizador era justamente con un fuerte mandato homogeneizador, y lo que se proponía era justamente establecer en este imaginario social en el que se encontraba la educación, era justamente construir un ciudadano, ¿sí? Y como te decía hace un ratito, el Estado tenía puntual participación y puntuales decisiones. Las políticas públicas eran destinadas justamente hacia esto, y la escuela era la vía de acceso a la ciudadanía a educar al soberano. Durante este tiempo histórico, una de las políticas muy decisivas fue que la educación fuera obligatoria. Ya teníamos la sanción de la ley 1420 y se insistió puntualmente en la obligatoriedad de la escuela primaria, y las políticas fueran específicas, atender a una población que era diversa, pero dándole obligatoriedad a la escuela primaria, ¿sí? A partir de los 6 años. Entonces teníamos puntual participación, como habíamos dicho, de este Estado, y las políticas eran puntuales para un determinado objetivo que teníamos en ese momento. Con el transcurrir de la historia, con la historia, nuestro sistema educativo va pasando por diferentes momentos,
Y cuando tenemos los gobiernos de facto ya llegando a principios de la década del 80, llegando ya, acercándonos un poco más a la década del 90, ya tenemos otros momentos históricos puntualmente, que es lo que tocamos con Sofía en este análisis que hicimos de las políticas a través del tiempo. Y aquí nos encontramos que el mundo, y particularmente nuestro país, está atravesado por un fenómeno particular que es la globalización y las políticas neoliberales que tenían ya fuerte impacto en toda América, pero nosotros hablamos puntualmente de nuestro país y cómo influye este momento histórico, estas políticas neoliberales, esta influencia que teníamos del exterior, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Grupo de los Siete y de muchos otros organismos que intervenían en este momento. Para este momento histórico, las políticas iban a ser distintas, los cambios iban a ser puntuales. El Estado ya deja de ser como era hace un tiempo, un Estado responsable, un Estado centralizador, ahora al contrario, es un Estado que empieza a, no es desligar la palabra, sino a descentralizar un poquito lo que es su responsabilidad y empieza a otorgarle a otros actores sociales una responsabilidad que él le era propia, pero dado el momento las políticas fueron puntualmente para este tipo y así se aprueba la Ley Federal de Educación con sus cambios que todos ya conocemos, con los cambios que se hacen a nivel curricular, con los cambios que se hacen en los diferentes niveles, donde se instaura el eje de 3 y que trae profundas desigualdades, profundas fisuras en este sistema educativo, profundos problemas que hay que solucionar. Para ello se buscan políticas tales como por ejemplo el plan social. El plan social vino a salvar un poco estas desigualdades que tenían las diferentes escuelas, pero no solo había diferencias entre escuelas, sino también podemos decir que había diferencias entre turno mañana y turno tarde, tenían diferentes situaciones problemáticas que había que solucionar. Entonces se dan cuenta que tienen que implementar políticas que vean esas desigualdades y sobre todo acá teníamos problemas más que nada económicos, tenemos la hiperinflación y que hay que trabajar sobre esto, hay que buscar políticas que apoyen y que vean cómo podemos salir del momento y sobre todo de la pobreza que había en aquel entonces. Las políticas, como te vuelvo a decir, son de acuerdo al momento histórico en que se vive, pero también dependen mucho de la responsabilidad que toma el Estado en este momento. ¿Sí? En los 90 continúan estos problemas, estas fisuras, continúan estas desigualdades y nos dejan profundas huellas, nos dejan demasiadas desigualdades que hay que solucionar y hay que pensar. Y es así que llegamos al 2000, ¿no es cierto?, donde se plantean otras políticas y se cambia el modelo histórico. Bien, entonces, ¿cuáles serían las estrategias, ¿no?, que se han utilizado en este siglo XXI para justamente paliar las políticas educativas? Natalia, bueno, comentarte que, como bien dijiste, entrado el siglo XXI, puntualmente en Argentina a partir del año 2003, con la presencia de Néstor Kirchner, con la presidencia, vemos cómo durante este momento histórico se van definiendo un conjunto de políticas que están destinadas a recuperar la centralización del Estado, un rol del Estado centralizado y cómo la política es recolocada en el horizonte de las acciones estatales. Asimismo también vemos que se asiste a una repolitización de las políticas públicas, colocando las problemáticas causadas por las desigualdades sociales como una cuestión del Estado. El Estado vuelve a ser promotor y garante de derechos para los ciudadanos, aquellos que
que fue suprimido con las políticas neoliberales o en parte recortado a causa de políticas internacionales como el Fondo Monetario, las que mencionaba acá la profesora. Vemos cómo el Estado vuelve a ocupar ese lugar central en cuanto a política se refiere. Y más puntualmente a lo que hoy nos atañe a pensar nuestro sistema educativo, en lo que se refiere a esto, en la política nacional se pueden identificar dos grandes momentos. Por ejemplo, dos grandes momentos en la recuperación del sentido político de lo educativo y de las prácticas educativas. Cómo lo educativo vuelve a ser un hecho político, vuelve a ocupar, a estar dentro del eje de lo político. Ya en el 2005 se puede observar con la ley del financiamiento educativo y la ley de la formación técnico-profesional. Así en el 2006, con la promulgación de la ley de educación nacional 26.206, cómo esta ley deroga a la ley sancionada bajo los parámetros neoliberales, como bien dijo aquí Laura, la conocida Ley Federal de Educación. Junto con la presidencia de Néstor y Cristina, en lo que se refiere a agenda educativa, se pone un especial énfasis en las desigualdades sociales y educativas. La agenda educativa, esta agenda educativa, se construye sobre un amplio consenso social y esto viene a marcar mucha diferencia con la agenda educativa neoliberal, pues aquí es importante que haya un consenso social donde se respete la diversidad provincial y local. También con la Ley de Educación Nacional se vuelve a la recuperación de un discurso de igualdad educativa y el Estado, nuevamente, valga la redundancia, es promotor y garante de la ley es garante y promotor de la educación. Permitidme leerte en 3 artículos que a mi consideración considero muy importante, muy importante compartirlo y que forman parte de la ley 26.206. El artículo número 2 que declara que la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Así también el artículo 3 sostiene que la educación es una prioridad nacional y se constituye una política de Estado para construir una sociedad más justa. Así también en el artículo 10, y me parece algo muy importante y que hoy no creo que hoy lo que estamos reflexionando, que el Estado no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Yo creo de que estos artículos dejan muy en claro cuál tiene que ser el rol que la educación debe ocupar en las políticas de Estado y de las políticas públicas. Es importante recordar que también junto a estas políticas públicas, estas políticas educativas, están acompañadas de políticas públicas. Por ejemplo, acompañadas de políticas sociales como el Programa Nacional de Asignación Universal por Hijo. Vemos cómo hemos sido testigos de cómo se buscaba erradicar o contrarrestar los índices de analfabetismo aún existentes en nuestra nación,
cómo el Estado, a través de estas políticas, trata de asegurar el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema educativo. Permíteme Sí. aclarar y acotar también que hay muchos proyectos y muchas actividades que el gobierno implementa para combatir, por decirte de alguna manera, las desigualdades, ¿no? Hay proyectos como programas de becas para los alumnos del secundario, hay programas de permanencia y asistencia en los establecimientos secundarios, hay programas sociales también destinados a la población, puntualmente a la población secundaria, sin dejar de lado la primaria, pero se trabaja mucho en proyectos para el nivel secundario, para contener, para que permanezca y para que finalice el nivel. ¿Sí? Considerando también que es obligatorio el nivel secundario. Entonces le brinda herramientas también para la contención de este tipo de este nivel. Y además, recalcar algo que decía acá el profesor, que con la mirada que teníamos puesta en la ley federal, la educación era mercantilizada. Se hablaba mucho de educación privada y se hablaba mucho de un mercado de educación privada. Y esto ahora no. Ahora cambia la mirada, cambia el paradigma, cambia el rol del Estado y cambian las políticas justamente para llevar adelante esta ley que fue aprobada, que es la ley nacional, y muchas otras leyes que apoyan a esta ley, como la ley, por ejemplo, de educación sexual, la ley de no violencia de género, la ley de educación sexual, que ya le había dicho, y entre otras leyes también que apoyan, sustentan y son pilares de esta ley nacional que tenemos hoy de educación. Bien, me quedo pensando, si es cierto, esto fue durante el año 2003, si no me equivoco, hasta aproximadamente 2015, ¿no? Que veo un nuevo cambio en la política educativa, y justamente por lo que hoy estamos reflexionando esto, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con la educación? ¿No? Me parece que hay un retroceso, porque el Estado, si bien es cierto, decimos que en la ley está contemplada que la educación es un bien público, que es un derecho personal y social, vemos que hoy no se está respetando eso. Entonces habrá que pensar, ¿qué está pasando con esto? Exigimos a las autoridades que se respete estas leyes, que se tengan en cuenta todas estas políticas que se habían implementado y que nos permitían a muchos acceder a la educación y que hoy estamos siendo relegados. Y por eso creo que también acá los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy están justamente exigiendo este derecho, que sea una educación pública, gratuita y para el alcance de todos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación y esperemos que estos espacios de debate se repitan, se hagan común y que se compartan con la comunidad. Yo por mi parte apoyar la lucha de un derecho conquistados, de estos derechos conquistados. No hace poco acabamos de cumplir 6 años de reforma universitaria y creo que esas luchas nosotros nos tienen que inspirar a no decaer, a seguir manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, en nuestros ideales. Aquellos que pasamos por la universidad pública sabemos lo importante que es, sabemos de la verdadera formación que se da y apoyar a los compañeros en la lucha y siempre estar atentos cuando vemos que lo público está peligrando. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, muchas gracias a la atención al público.